Muy buenos días, iglesia. Dios le guarde en esta hermosa mañana. ¿Cuánto consideran que nuestro Señor es digno de loor? Yo estoy 100% de acuerdo de que Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Hemos llegado al último capítulo de la carta de Primera de Pedro a las iglesias en Asia Menor. Hemos llegado a la recta final de esta gran trayectoria que hemos tenido como iglesia. Hemos visto la maravillosa mano de Dios en su pueblo, en medio de las dificultades, cómo Dios conservó y guardó su iglesia, a pesar de los grandes desafíos que tuvieron que sobrellevar. Así que quiero compartir en esta mañana una pequeña porción del capítulo 5. Vamos a mirar 4 versículos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Y hemos titulado a esta enseñanza Pastoreando de forma ejemplar. Pastoreando de forma ejemplar. Vamos a ver 3 características de un pastor piadoso. Dice la palabra de nuestro Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día, donde nos diste la oportunidad de alabar tu nombre, Señor, cantar de tus maravillas y de tus atributos, porque tú eres digno, oh Señor, y nosotros lo creemos. No hay otro Dios, no existe a quien nosotros no debamos para dar exaltación. Tú eres nuestro Dios, en ti hemos creído, a ti te proclamamos y a ti, Señor, te enseñamos en este mundo, porque estamos convencidos y hemos experimentado la verdad tuya en nuestras vidas. Podemos comprobarla, podemos dar testimonio de que contigo, Señor, nuestras vidas son diferentes. Oh Señor, en medio de las dificultades, tú has equipado a tu iglesia con hombres piadosos que amen tu obra para dirigirla, para pastorearla. Es un gran privilegio en tu gracia que tú, de hombres pecadores, inservibles, lo constituya en hijos y luego le dé la oportunidad de pastorear tu iglesia. Y en mi caso personal, no tengo palabras para agradecerte la oportunidad que me has dado de cuidar de esta congregación, Señor. Yo espero que aquel día delante de ti, Señor, tú puedas glorificarte a la hora, Señor, de tenerme en tu presencia. Es mi anhelo, Señor, hacer un trabajo del cual tú te sientas digno y orgulloso. Pero este trabajo, Señor, tú lo sabes, que no es en mis fuerzas, que no son por mis habilidades, que no es por mi conocimiento, no es por mi personalidad. Este trabajo, Señor, es tuyo. Ha sido tu gracia en mí, ha sido tu favor en mí, Señor. Y hoy quiero compartir este mensaje que irónicamente tiene que ser alusión a mi persona. Oh Señor, yo espero que esta tu iglesia pueda ver en mí un hombre piadoso y no un lobo rapaz,
Oro, Señor, también por los hombres que se están levantando con la intención de pastorear tu iglesia. Oro para que tú le bendigas y oro para que este sermón, Señor, sirva para ellos como una instrucción de parte tuya para sus vidas. Oro por los pastores de nuestras iglesias bíblicas. Oh Señor, bendices a estos hombres que también se dedican con devoción y pasión a cuidar de sus congregaciones y que tienen un arduo trabajo por delante, Señor, de guiar, alimentar y cuidar a sus iglesias. Bendice a sus familias, a sus matrimonios, a sus hijos, Señor, guárdales. Hoy oramos ante ti por ellos. Oramos por los pastores del mundo, por todos aquellos hombres que hoy están en los púlpitos, parados frente a sus iglesias, enseñando, proclamando alimento para tu rebaño, Señor. Que sean hombres usados por ti, que sean hombres, Señor, que puedan llevar sanidad a tu pueblo. Y oramos también por aquellos que se paran en tu púlpito para aprovecharse, Señor, de tu grey. Que se paran en el púlpito para enriquecerse, que se paran en tu púlpito para engañar. Oramos, Padre, para que tu iglesia se levante y pueda identificar a los falsos también pastores. Que tu pueblo también se empodere de tu verdad y que tengan la capacidad, oh Señor, de bíblicamente evaluar sus enseñanzas. Oramos por tu pueblo para que pueda ser dirigido a tu gloria y no, Señor, a los deseos de los hombres. Te alabamos en este día. Bendice a todos aquellos que nos visitan, que ellos hoy también puedan encontrar al buen pastor para que dirija y cuida sus vidas, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tengo un gran desafío. Tengo que predicar de mí. Así que estaba preparando el sermón y yo estaba pensando, Señor, ¿y cómo voy a predicar esto? Porque tengo que hablar prácticamente de mi rol en la iglesia. Así que hay cosas aquí que no sé si le estoy cumpliendo, no sé si le estoy logrando. Pero sí sepan, iglesia, que independientemente de las cosas que me puedan faltar como pastor, hoy quiero enseñar lo que Dios quiere que la iglesia sepa sobre los pastores. Hoy quiero mostrar lo que Dios espera de aquellos hombres que han tenido el llamado a Dios, porque el pastorado no es una decisión que usted toma como hijo de Dios. El pastorado es un llamado que Dios hace por usted. Yo no decidí nunca ser pastor. Dios me llamó a ser pastor. Y creo que es la mejor manera de que el pastor piadoso se desarrolle en una iglesia es cuando Dios lo llama, no cuando él se pone. Así que quiero iniciar este sermón con una frase de Philip Keller. Él dice, no es por accidente que Dios nos haya elegido como ovejas. El comportamiento de las ovejas y de los seres humanos se parece en muchos aspectos. Las ovejas no se ocupan simplemente de ellas mismas, como alguien podría suponer. Más que cualquier otro tipo de rebaño, ellas requieren atención sin fin y un cuidado meticuloso. Cierro cita. Keller dice aquí que no es casualidad que Cristo nos llamara ovejas, que Dios nos identificara como este rebaño a nosotros. No hay nada más parecido, dice Keller, a la iglesia que un rebaño de ovejas. Las ovejas no tienen, a diferencia de otros animales, los instintos de sobrevivencia que tienen otros rebaños. Ellas necesitan obligatoriamente a alguien que cuide de ellas o va a morir. Y cuando Jesús designó pastores a través de los apóstoles en la iglesia, fue el diseño original para que la iglesia pudiera permanecer en los tiempos de dificultad. Él sabía que nosotros, seres humanos, en momentos de dificultad, vamos a ser como las ovejas, vulnerables a morir, sin posibilidad de sobrevivir.
Así que en el diseño de Dios, Él colocó entonces hombres con un llamado, con un carácter, que tengan la capacidad de cuidar y pastorear a estos animales. Porque las ovejas necesitan ser alimentadas. Es lo primero. Una oveja no puede comer por sí misma, tiene que ser llevado a lugares de los pastos para poder comer. Si ponemos un rebaño en el desierto y quizás a pocos metros alimentos, ellas posiblemente van a morir ahí mismo. Aún con el alimento cerca, ellas no van a tomar la decisión de ir a comer. Ellos necesitan a una persona que le dirija a donde está el alimento. No es casualidad cuando el Salmo dice, junto a agua de reposo me pastoreará. Porque las ovejas, ni siquiera cuando tienen sed, son diligentes para buscar el agua. Necesitan a alguien que le diga, de esta agua tú puedes tomar, de esta agua tú no puedes tomar. Si las ovejas encuentran agua contaminada, van a tomar de esa agua. Porque no tienen la capacidad de discernir si el agua es buena, si el agua es mala. Van a tomársela. Las ovejas no se pueden bañar a sí mismas. Las ovejas producen una grasa en su piel. Necesitan a un pastor para eso, para limpiar, quitar el exceso de su cuerpo. Las ovejas necesitan ser cuidadas de los lobos cuando vengan a amenazarlas. En fin, la oveja es un animal que necesariamente va a requerir del cuidado de alguien para poder sobrevivir. Así que no es casualidad que el apóstol Pedro, luego de haber escrito sobre los padecimientos de la iglesia, cierre su carta diciéndole o dirigiéndose a los pastores. En este capítulo, él va a cerrar con el propósito de la carta. ¿Cuál es la intención de Pedro? Bueno, que la iglesia esté firme en medio de las dificultades, que permanezcan firmes a pesar de las dificultades. Esto comienza con pastores. Comienza con iglesias, con pastores que tengan las condiciones para cuidar de la iglesia. Es bueno saber que la iglesia va a contar con hombres valientes que aman y cuidan y protegen sus vidas. Hombres que fueron llamados para dar su tiempo y su vida por ustedes. En nuestra iglesia, el gran privilegio que Dios me ha dado de pastorearle a ustedes hasta ahora ha sido lo que Dios ha dispuesto hasta que Él quiera. Porque yo no estoy aquí porque yo quiero. Estoy aquí porque Él quiere. Y cuando Dios ya no quiere, quita también los pastores. Coloca a aquellos que han de venir. Así que, hermanos, hay tres cosas, tres características que Pedro menciona en estos 4 versículos sobre esos pastores. Y la primera es que ellos participan de los padecimientos de Cristo. Un pastor piadoso, un hombre que está cuidando la iglesia por amor, está consciente de que tiene que padecer. No hay liderazgo sin padecer. El pastor, en pocas palabras, no puede ser ñoño. No puede ser un hombre sentimental. Y por esto cuando Pablo le escribe a Timoteo sobre quiénes pueden ser pastores, él no está hablando que sean altos, buen mozo, que se vistan bien, que hablen bonito, que vayan al seminario y dominen la teología o la doctrina. Esos no son requisitos de ningún pastor. El requisito de los pastores tiene que ver con su ser, con su carácter. Tiene dominio de sus emociones, sabe dirigir su familia, enseña la palabra bien. Tiene que ver con su ser, no con lo externo. Porque va a necesitar ser capaz de participar de los padecimientos de Cristo. Y esto es lo que Pedro dice en el verso 1. Le dice a las iglesias que él les ruega a los ancianos. La palabra ancianos aquí está haciendo alusión a pastores, obispos, prevísteros. Cuando vemos esto en la Biblia, ancianos, pastores, prevísteros, estamos hablando de la misma figura en la iglesia. Estos ancianos representan la madurez, los hombres de experiencia, los hombres que tienen dominio. Dice que están entre vosotros. Y él dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo.
que soy también participante de la gloria que será revelada. Así que Pedro hace un llamado a estos hombres en la iglesia, pero él está diciendo, yo también, al igual que ellos, soy partícipe de esta gloria. Soy partícipe de los padecimientos. Yo miré, yo fui testigo de lo que Cristo pasó. ¿Qué Pedro vio mientras estuvo con Cristo en la tierra, en su ministerio? Pedro miró el rechazo del pueblo. Pedro miró que Jesús, siendo el Mesías prometido para su pueblo, fue rechazado por su pueblo. Así que en la mente de Pedro era fácil entender lo que estaba ocurriendo en ese momento con la iglesia. Si había un rechazo hacia los cristianos en este momento, Pedro estaba muy claro de qué significaba esto, porque él fue testigo de que Cristo fue rechazado por su pueblo. Pero Pedro fue testigo también de las burlas de sus asesinos. Él fue testigo de que Cristo, mientras estaba siendo golpeado, fue burlado. Que le colocaron una corona de espina, que le colocaron un letrero burlándose de él. El pastor de los pastores estaba siendo burlado por cada uno de sus adversarios. Pedro fue testigo también de la traición de sus amigos. Yo me imagino el chisme que se armó el día que Judas entregó a Jesús. Judas no era cualquier discípulo. Quizás nosotros pensamos que Judas de los 12 era el último. Pero voy a decir una cosa, Judas de los 12 era de los primeros. De los primeros de confianza de Jesús era Judas. Jesús le pasó el pan en la boca a Judas. Judas no estaba más de un brazo de Jesús. Él era de los cercanos, de la gente de confianza del maestro, era Judas. Pero Pedro fue testigo de cómo un amigo, cómo alguien cercano a Cristo le traicionó. A veces nosotros nos sorprendemos porque un hermano nos traiciona. Nos afligimos y hasta dejamos el camino del Señor. No, porque esa persona que yo la amaba tanto en la iglesia, mira lo que me hizo, yo no puedo ver eso. ¿Ah? No estamos entendiendo el evangelio, que Cristo lo traicionaron también, hermanos. Y Jesús nos dijo el día que Judas lo traicionó, él nos dijo, bueno, pues le digo qué, me voy para el cielo, traicionan ustedes. Voy a dejar esto hasta aquí. Pedro fue participante, él miró estas cosas. Que las personas de confianza muchas veces de los pastores van a traicionarlos. Él fue testigo, él miró estas cosas. Él miró las críticas de aquellos que debieron ratificar su deidad. Los maestros de ese tiempo, los rabinos, los maestros que conocían la ley, las profecías, en vez de decir, este es el Mesías que hemos esperado y que hemos enseñado por tanto tiempo, no, comenzaron a injuriarlo, a condenarlo, a criticarlo. Esta es la vida de los hombres que hemos decidido pastorear la gracia de Dios. Son de las cosas que usted y yo, si decidimos y hemos recibido el llamado de Dios, vamos a enfrentar. El pastor tiene que ser participante de los padecimientos de Cristo. Y este es el ánimo a estos hombres que Pedro quiere decir. En medio de la situación que está viviendo la iglesia, yo les ruego a ustedes, yo también, conociendo el ministerio que ustedes llevan, y participante y testigo de esta gloria, verso 2, apacentar la grey de Dios. A pesar de esto, a pesar de las dificultades que Cristo padeció y él miró, el llamado es, hay que alimentar. Hay que cuidar la iglesia. A estos hombres, a pesar de que nos están prendiendo como antorcha, a pesar de que nos están persiguiendo, a pesar de que nos están asesinando, encarcelando y maltratando, ustedes tienen que cuidar la iglesia. Tienen que apacentar la iglesia. Y no es casualidad que Pedro se dirija a los pastores, en vez de decirle pastoren o cuiden, él diga apacienten. ¿Por qué? Porque usted piensa que Pedro está utilizando esta palabra aquí. ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a Pedro en Juan? Cuando Jesús, después de haber resucitado, se fue. Y Pedro tomó la decisión de
Por aquí que más derecho. Vamos a Juan para mirar esta historia. Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Solamente para recordar esta conversación. Juan capítulo 21. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El mensaje quedó claro en la mente de Pedro. El mensaje quedó claro que en los momentos de dificultad hay una responsabilidad que asumir. Cuando Cristo se fue, los discípulos estaban en una crisis. Pedro tenía la responsabilidad de apacentar a sus discípulos. Pero él, al mirar esto, decidió alejarse de su llamado. Y Cristo va al encuentro otra vez con Pedro para confrontar su actitud. Y la reflexión aquí es: ¿tú amas la grey? Apaciéntala. Tú dices que tú eres un buen líder, un buen pastor, que tú amas la iglesia. Paga el precio y apaciéntala. Cuida de ella, protégela, aliméntala. En una ocasión, el profeta Ezequiel, solamente voy a leerlo, en el capítulo 34, escribió lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Y el capítulo 34, usted puede leerlo completo, es un llamado de atención a los pastores por apacentarse a ellos mismos, aprovecharse de la grey de Dios para beneficio personal y no para beneficio del pueblo. Lo segundo que un pastor piadoso va a reflejar es que es un hombre que cuida del rebaño, cuida de ustedes. Tiene una preocupación por el cuidado de su gente. La palabra apacentar aquí tiene que ver con ese cuidado de alimentar bien al rebaño. Cuando Pablo le escribe a Tito y a Timoteo sobre el pastorado, él le da las funciones de estos hombres. ¿Cómo se mira la vida de este hombre? ¿Cómo yo sé si mi pastor es un pastor aprovechado o es un pastor que ama a la iglesia? Va a depender si el pastor está apacentando o se está apacentando de su pueblo. Miren qué dice Tito 1:9, por favor. Vamos a mirar algunas características de ese pastor, de ese cuidado que debe de tener el pastor. Tito 1:9. En primer lugar, el pastor tiene que dedicarse a enseñar. Este es lo que Pablo le escribe a Tito. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Y aquí hay una doble función. Él tiene que defender la sana doctrina y cuidar. Aquí había un problema de amenaza de falso maestro en la iglesia. El pastor piadoso se ocupa de enseñar la sana doctrina para que la iglesia tenga la capacidad de confrontar las falsas enseñanzas. La iglesia tiene que estar equipada para poder enfrentar las malas enseñanzas. En segundo lugar, el pastor se preocupa no solamente por predicar la palabra, sino por predicar la sana doctrina. Dice capítulo 2, verso 1, ahí mismo en Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana, ¿qué? Doctrina. Es decir, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, que el pastor tiene que asegurarse que a la hora de enseñar
esté predicando la palabra íntegra de Dios. Se tiene que ocupar, se tiene que velar que cada principio, que cada enseñanza sea bíblica. No que esté en la Biblia, porque todos los pastores predican con la Biblia, ¿o no? ¿Usted conoce algún pastor que no predique con la Biblia? Es un coach. Si no predica con la Biblia es un coach. Pero todos proclaman desde el púlpito, desde la Biblia. Ahora, ¿es suficiente con que el pastor abra la Biblia, lea un texto y lo explique? No es suficiente. Y es por esto que la iglesia tiene que ejercitarse en la palabra de Dios. Es por esto que la iglesia tiene que aprender a estudiar la palabra de Dios. Porque si la iglesia no está lista para evaluar las enseñanzas de su pastor, el pastor puede hacer con la iglesia lo que quiera. La exhortación de Pablo a Tito aquí es que hable lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Es una responsabilidad del pastorado, enseñar la sana doctrina. En tercer lugar, el pastor cuida protegiendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahí mismo estamos cerquita todos, a la izquierda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Y aquí la exhortación de Pablo a Timoteo es que evite a aquellos que quieren hacer daño a la iglesia, aquellos falsos maestros. Él tiene que cuidar, evitar a estas personas. Y si tiene que sacar de la iglesia también. Si hay una amenaza doctrinal, el pastor tiene la responsabilidad de evitar a estas personas en la iglesia. Tiene que cuidar de ella porque es un llamado a la protección. El pastor tiene que preparar también la grey de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El pastor tiene que enseñar a otros para que enseñen a otros. Tiene que buscar dentro del rebaño hombres idóneos que puedan enseñar a otros. Es su trabajo capacitar y preparar a otros para hacerlo. Y Santiago 5:14 habla de que cuando hay un enfermo, llamen a los ancianos para orar por ellos. El pastor también tiene que visitar a aquellas personas en condición de salud. Así que la iglesia necesita un hombre o hombres que estén enseñando, predicando la sana doctrina, protegiendo, preparando, visitando a sus siervos. Eso es cuidar, eso es apacentar. Tu pastor tiene que ocuparse de estas cosas. Es el llamado que Dios le ha hecho. Si no tiene tiempo para enseñar, si no tiene tiempo para predicar sana doctrina o se preocupa por estas cosas, si no tiene tiempo para cuidarles, para prepararles o visitarles, no debe de ejercer el pastorado. No fue casualidad que Pedro, y regresamos allá, iniciara la responsabilidad de estos hombres diciendo, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjese bien, el pastor es pastor de su congregación. Hay gente que coge el título de pastor y cree que donde quiera que está, yo soy el pastor tal, y hay que darle como, no. Yo recuerdo que en el trabajo, yo le decía a algunos, si tú quieres yo te pastoree, tú tienes que ir a mi iglesia. El pastor, yo no soy tu pastor. ¿Tú quieres ser tu pastor? Ve a mi iglesia. Congrégate conmigo allá. ¿Por qué? Porque Dios me ha colocado en la iglesia de la villa para pastorear la vida de las personas que están en la iglesia de la villa. Esa es mi responsabilidad como pastor. Mi cuidado es con ustedes. Mi compromiso realmente es con ustedes. No es que yo no pueda ejercer pastorado donde me lo pida. Pero el compromiso es con la grey. Dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Es específico el texto. Dios hizo pequeños rebaños y colocó en la villa un grupito, en la central otro grupito, en los girasoles otro grupito, en Cienfuegos un grupito, en Jacabo otro grupito. Estoy hablando de la iglesia de nosotros bíblicos. Ahí él puso sus rebañitos y en cada una de esas iglesias él puso
hombres para pastorear. Esas iglesias estaban esparcidas en toda Asia Menor. Así que la responsabilidad era, cada uno de ustedes, el rebaño que se puso a su cuidado, cuídenlo. Preocúpense por ese rebaño. ¿Cómo va a cuidar? ¿Cómo el pastor va a enseñar, predicar, proteger, preparar, visitar a los hermanos? ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que él le dice más adelante. Dice, no por fuerza en primer lugar, sino voluntariamente. El pastor piadoso no es un pastor que pastorea por fuerza. No es obligado. A mí no me dijeron, mire, usted tiene que ser pastor de la iglesia. Aunque sí me lo dijeron, me llamaron así. Mira, tú tienes que ser el pastor de la iglesia. Y muchos saben esto. Mi primera respuesta cuando a mí se me acercaron, yo con 21 años y conociendo cómo estaba mi vida espiritual, no les voy a negar que no era. Para mí eso fue una locura de Dios. Y yo peleé con Dios sobre eso. Yo decía, pero ¿por qué tú permites que a mí me llamen al pastorado si tú sabes cómo está mi vida? Yo no te puedo engañar a ti. Yo no tengo la preparación, yo no tengo la madurez, yo ando en pecado. ¿Por qué tú permites que los líderes se fijen en mí para el pastorado? Así que ellos estaban con presión sobre mí y prácticamente diciéndome, y en ese caso también estaba Maurice, que éramos los pastores de jóvenes, si ustedes no entran a la iglesia, la vamos a cerrar. Y fue prácticamente así. Tienen que entrar a entrenarse porque ya los misioneros estaban saliendo del país. Tienen que asumir la iglesia. Y los líderes que dejaron nacionales, pues habían dejado la iglesia prácticamente todos. Así que yo estaba peleando con Dios con esta situación. Pero hermanos, hasta que Dios no trató conmigo y yo voluntariamente le dije, está bien, yo voy a ceder. Y eso pasó unos quizás 9, 10 meses de llamado a que yo dijera que sí, porque realmente yo me metí con Dios para entender lo que estaba pasando. Y fue un año glorioso para mí. Fue un año donde Dios comenzó realmente a tratar conmigo como su hijo y a tratar conmigo sobre ese llamado. Al punto que cuando terminó ese año, realmente yo era otra persona. Dios había tenido, bueno, yo había tenido un encuentro con Dios, porque Dios conmigo ya estaba. Pero yo había tenido un encuentro cara a cara con ese Dios. Y como siempre pasa, cuando nos encontramos en su presencia, no quedamos igual. Cuando usted entra a una intimidad con Dios en verdad, usted no va a salir igual de ese proceso. Si usted está experimentando una relación de verdad con Dios, eso se va a notar en tu vida, esa transformación se va a ver. No nos engañemos. Usted puede tener un tiempo con Dios, pero un encuentro con Dios es diferente. Cuando usted se encuentra con Dios en su habitación, su vida va a ser diferente. Cuando Moisés fue a la montaña, él no solamente fue a la montaña, él tuvo un encuentro con Dios. Y cuando bajó de la montaña, la cara de Moisés, él tuvo que taparla. Porque la gloria de Dios, el reflejo de la presencia de Dios, estaba en su cara. Así que estos hombres que Dios ha llamado no pueden estar puestos por fuerza, tiene que ser algo voluntario. Porque parte del cuidado que él tiene que ejercer en la iglesia precisamente no puede ser por fuerza. Si a mí me imponen, yo le impongo a ustedes. Es así. El pastor piadoso no pastorea por fuerza. El pastor no empuja. El pastor no obliga a las personas a obedecer a Dios. Dios colocó pastores para usarlo en tu vida. Pero si tú no valoras esto, los pastores no pueden convencer. Dios puso al cuidado de su iglesia hombres para beneficio de su iglesia, de sus ovejas. Él me puso en esta iglesia para beneficio de tu desarrollo espiritual, para pastorearte. Él me puso aquí por su gracia hasta hoy para cuidar de ti. Pero esto no es por fuerza, hermanos. O sea, yo soy el pastor que puedo salir a buscar la oveja que se fue para traerla al rebaño.
Pero si yo salgo atrás de la oveja que salió del rebaño y cuando llego allá, esa oveja no quiere regresar al rebaño, yo no puedo quedarme contigo, porque tengo 99 solas. Jesús fue a buscar la oveja perdida para traerla al rebaño. Como pastor, yo tengo que velar por todos ustedes. Yo tengo que estar encima en la atalaya mirando desde arriba más o menos cómo van ustedes. Esa es mi responsabilidad. Y cuando veo a uno de ustedes que se está apartando o no están dando bien, mi responsabilidad como pastor es ir con la vara y decirle, sí. Mi responsabilidad como pastor es cuando alguien se aleja de la iglesia, es ir donde esa persona tratando de que, mira, hace falta en el rebaño, debe de estar aquí. Ahora bien, hermanos, no piensen que el pastor tiene que quedarse interno en tu casa y hacer un proceso de visita contigo porque tú estás herido, estás dolido y yo tengo que instalarme en tu casa porque tú eres una oveja importante. Sí, tú eres importante. Pero el pastor no te puede obligar. Yo quiero que entendamos esto como iglesia. El pastor está para ayudarte y cuidarte, pero tu corazón tiene que estar dispuesto. Porque el pastor tiene otras ovejas que cuidar también. Imaginémonos esto, esa misma ilustración de Jesús hablando de la oveja perdida. Dice que la oveja se fue por las montañas. Y el pastor fue, imaginemos que esa oveja, después que el pastor la tiene en sus hombros, porque está herida, está enferma, por eso se perdió en el del rebaño. Pero mientras el pastor lleva su oveja tratando de llevarla al rebaño, la oveja comienza a morder una oreja al pastor, a patalearle, a aruñarle, a moverse. ¿Qué tiempo le va a tomar al pastor llevarla al rebaño? Es más, el pastor está en peligro de derricarse con toda oveja por un acantilado en la montaña. Y hay pastores que han entrado en proceso con hermanos que lo drenan totalmente. Lo dejan sin fuerza. Desanimado de renunciar incluso a su llamado. Porque esas ovejas a veces, en vez de ser dóciles para regresar, te están esperando con una espada ya para decirte, usted lo otro, usted es sinvergüenza, usted no cuida a nadie, usted qué sé yo cuánto, y comienzan a decirle de todos los pastores. Usted sabe las cosas que a mí me han dicho, como pastor. Por ir a ayudar, el pastor tiene una responsabilidad de pastorear sus vidas sin fuerzas. Porque mi llamado no fue por fuerza. Y yo no puedo pastorear la iglesia con fuerza tampoco. No puedo obligarte. Se trata de Dios, no de nosotros. Se trata de su gloria, no de mi gloria, no de mi vida. No se trata de cómo yo me siento. Se trata del plan de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, aprendamos cada día más a valorar los hombres que Dios pone a nuestro cuidado. El llamado a pastor es un llamado de mucha honra, gran privilegio. Y no hay que estar en la posición, aquí hay muchos hombres que ejercen el pastorado. Aquí hay hombres que están ejerciendo pastorado hace mucho tiempo. Aquí hay mujeres que ejercen el pastorado en su iglesia, que cuidan, que se preocupan por su hermana cuando no viene, que se preocupan con su hermana cuando están en una prueba, que van, que llevan una palabra de aliento, que quieren cuidarla, que quieren que regrese al rebaño. Aquí hay mujeres y hombres que están ejerciendo esto. No tienen que tener la posición de pastor para hacerlo. Y yo no lo mando. Yo me entero. Pero fulano estaba por aquí visitándome. Qué bueno. Eso es pastorear. Eso es cuidar de tu vida. Eso es un hermano que te ama y quiere lo mejor para ti. Cuando tengamos esto, valoremos esto. Porque quien te ama va a cuidar de ti. El pastor piadoso tiene una motivación correcta. Cuidando de ella, dice verso 2, no por fuerza, sino voluntariamente, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un pastor piadoso tiene una motivación correcta. Una motivación correcta. El amor hacia la vida de las personas. Los pastores no piadosos, los lobos, tienen la intención de las ganancias, de las riquezas. No es casualidad el tema de la prosperidad en muchas iglesias. No es casualidad que el dinero sea un tema en muchas iglesias central.
¿Cómo yo sé si mi pastor se quiere beneficiar de lo económico? Cada domingo, cuando él se sube a predicar, él tiene que tocar el tema dinero. Sus enseñanzas apuntan a las cosas materiales, apuntan a las cosas que no son espirituales, o te mezcla espiritual con material, o a veces son tan obvias las cosas que hasta vergüenza usted siente. O sea, cuando yo veo pastores que dicen, aquí hay un verifón para que usted pase la tarjeta de crédito, usted no tiene, venga. Cuando yo veo pastores que dicen, lo que tienen de 1,000 para arriba ofrenden aquí y los menudos lo ponen para allá. Yo no. Usted tiene que pararse de su silla y por donde usted entró, usted sale. Así de sencillo. Porque el púlpito nunca se utilizó en la antigüedad para demandar de la iglesia dinero. Fíjese que el apóstol Pablo le pide a los corintios que antes de llegar saquen esa ofrenda, porque él no quiere ni siquiera que se trate ese tema cuando él llegue allá. Antes de llegar, saquen esa porción. Porque los comentarios sobre el tema de los pastores y el dinero no es de ahora, hermanos. Un pastor piadoso tiene motivaciones correctas. Su motivo no es el dinero, su motivo no son las ofrendas, no es su tema central en el púlpito. El pastor piadoso dice también, no se enseñorea de su iglesia. No, verso 3, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, dice Pedro a esos pastores. El que ustedes estén supervisando y cuidando la vida de la iglesia no significa eso, que usted es el amo de esa gente. Usted no es amo. Cuando usted sienta que yo determino por usted, entonces es momento de usted confrontarme. Yo no puedo, no puedo. Hay pastores que determinan la voluntad de Dios en sus iglesias. ¿Usted sabía eso? O sea, yo he escuchado personas que me dicen, no, yo terminé con mi pareja porque el pastor me dijo que ese no era el hombre para mí. Nos llevábamos bien. Yo no entendí ni siquiera por qué el pastor me dijo, pero él fue que lo dijo. Y si Dios lo puso, me dijera eso. Señorío, potestad sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de los hijos de Dios. Un pastor piadoso que ama a la iglesia no se enseñorea de ella, no se impone en la vida de las personas. Usted va a hacer esto, no haga esto. No, nunca. No, usted tiene que servir. Y aquí animamos a todos siempre a involucrarse al ministerio. Pero yo no puedo tomarlo por un brazo a usted. No, usted va a trabajar ahí. Pues yo dije. Es más, Dios me habló que es ahí que Él te quiere. Pero pastor, pero que ese no es mi don. Yo no sé cantar. No, pues usted va a cantar. Porque Dios me dijo que cantara. Venga, párese, cante. El pastor piadoso no controla la vida de su iglesia. El pastor piadoso sabe que el señorío de Cristo, que cada uno de ustedes son hijos de Dios y que Dios está sobre sus vidas. Y él confía en el señorío de Cristo en sus vidas. El pastor piadoso también es ejemplo de la grey. Dice Pedro al final del verso 3. Sino siendo ejemplo de la grey. ¿Usted quiere que la persona haga usted? Como yo hago, ustedes van a hacer. Como ustedes me vean a mí, ustedes van a hacer. Ah, pero el pastor no tiene tiempo de oración. ¿Para qué yo voy ahí? Ah, pero el pastor no entra a la célula, pues yo tengo que yo entrar. Los líderes tienen que modelarle a la iglesia cómo se vive el evangelio. O la iglesia lo va a imitar. Punto. No hay opciones. ¿Usted quiere ser líder? Modele. Modele. Esta es la responsabilidad de aquellos que han sido llamados a pastorear la grey, pero es la responsabilidad de todo aquel que se llama líder. Siendo ejemplo, hermanos, de la grey. Aquí no hay otra manera de predicar. Yo no tengo otra manera de enseñarle a ustedes que no sea con mi vida. No tengo otra manera. Yo puedo hablar aquí bonito, predicar, hacer una diapositiva. Ah, bien. Pero ustedes van a seguir mirándome. Ustedes van a seguir viendo. ¿Qué hace mi pastor? ¿Qué hacen mis líderes? De esto depende todo, hermanos. Y la iglesia va a funcionar, la iglesia
va a andar conforme el liderazgo ande. La vida de los hombres que ejercen o quieren ejercer el pastorado debe de ser vidas que los demás quieran imitar. Y sobre todo vida en medio de las pruebas. Fíjese que en medio de la crisis de la iglesia, Pedro está diciendo, ustedes tienen que modelar cómo es que se manejan las crisis. Ya le dio mucha teoría, ¿verdad? Le dijo cómo enfrentar las pruebas, qué hacer y todo lo demás. Ahora le está diciendo a los líderes, modelen ahora lo que acabo de decirle. Comienza con los líderes el manejo de las pruebas para que la iglesia entonces pueda permanecer. Uno de los desafíos más grandes, y ustedes lo saben, este año para mí ha sido estar por 8 o 9 meses en mi casa. Pero no está en mi casa el problema. El problema no era la prueba de mi familia. El peso más grande mío era cada uno de ustedes. Y se lo estoy diciendo hoy. Mi problema no era que no tenía trabajo, que estaba pasando un momento difícil. Eso es parte de la vida. Para mí eso simplemente es parte de la vida. Pero créanme que sí era una preocupación. ¿Cómo yo voy a manejar esta crisis y que la iglesia no me vea a mí en un estado de ánimo que no es el adecuado? Yo no sé si lo logré. Por lo menos tengo una hermana que me dijo, debí pasar la prueba bien. Pero cuando yo escuché de esa hermana esto, para mí fue de gran gozo porque eso realmente era una carga en mi corazón. Estábamos predicando primera de Pedro. Yo sabía la responsabilidad que tenía ya, porque ya el libro lo había estudiado completo. Y como pastor realmente uno se siente con un peso. En medio de las pruebas, cómo yo estoy respondiendo a ellas. Porque esto es el llamado a esos pastores, que sean ejemplos de la iglesia. En medio de la crisis, hermanos, la iglesia va a mirar bien el andar de los líderes, cómo están andando en sus vidas. Y número 3, él termina animando a estos hombres, porque aquel día, cuando Cristo sea revelado, ellos van a recibir un reconocimiento especial. Dice verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Los pastores piadosos aquel día van a recibir un reconocimiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. El príncipe de los pastores colocará una corona incorruptible por el trabajo y servicio hecho en la grey de Dios. ¿A quién entonces, a quién se deben estos hombres? A ese príncipe. ¿A quién yo me debo? Me debo al príncipe de los pastores. Ezequiel 34, 11 al 16, vamos allá otra vez de un prontito, declara a Dios como el pastor verdadero. Ezequiel capítulo 34, verso 11 al 16. Pero así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil
y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la, la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a las engordadas y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Y aquí Ezequiel hace la revelación del verdadero pastor. La descripción de un pastor verdadero. Va a traer nuestro Dios todo su rebaño otra vez a su tierra. Él la va a apacentar, la va a alimentar. Va a cuidar de las enfermas, de todas, porque Él es el verdadero pastor. Juan 10, 11 y 14 dice que Jesús es el buen pastor. Y Hebreos 13, 20 dice que Él es el gran pastor. Nuestro Señor es el príncipe de los pastores. Él heredó toda la autoridad. Él tiene todas las condiciones como pastor. Él cuida de mí y cuida de ustedes. Y como pastores nosotros tenemos que entender que no debemos a la autoridad del príncipe de los pastores. Es el rey de nuestras vidas también. Y al igual que ustedes necesitan el cuidado, yo también necesito el cuidado de mi buen pastor. Yo soy parte del rebaño. Yo soy parte del redil. Yo también puedo descarriarme. Yo también puedo alejarme y necesitar a alguien que me busque y me traiga al rebaño. Solamente, hermanos, que en su gracia Él me ha dado la oportunidad de servirles a ustedes. Y Él lo hace por amor a ti y lo hace por amor a mí. Para que en medio de las dificultades, todos nosotros contemos con alguien que nos pueda guiar cuando lo necesitamos. Con alguien que me pueda instruir cuando no sepa qué hacer. Es para esto. Para esto Dios me ha puesto en tu vida. Mientras estés en esta iglesia y me permitas hacerlo, yo lo voy a hacer con amor. Lo voy a hacer con amor. No te preocupes si yo tengo mucha carga. A veces me dicen, ay, pastor, yo quería decirle tal cosa, pero que usted tiene tanto problema que yo no quise molestar. Yo digo, mi hermana, llámeme. Porque cuando yo no pueda con los problemas de la iglesia, tengo que hablar con Dios para dejar esto. Mire, si usted tiene el llamado de Dios a pastorear, es para cuidar a todo el mundo. Yo a veces me sorprendo. Yo no sé de dónde saco la fuerza, no sé de dónde saco la inteligencia, la sabiduría para manejar tantas situaciones. Yo no sé. Se lo digo de verdad. Yo sé que Dios me llamó y si Él me llamó, Él me va a equipar. Y si Él me llamó, Él me va a dar las fuerzas. Y si Él me tiene 100 problemas, Él va a saber cómo yo no sé. Yo no sé la capacidad de problemas que yo puedo manejar todavía. Y usted me dice, pastor, ¿cuántos problemas usted está manejando ahora mismo? Hoy, ¿cuántas personas usted está tratando situaciones? Yo no puedo decir cuántas son. Ahora, son muchas. Son muchas, pero yo no sé. Porque lo único que yo me enfoco es que Dios me llamó al llamado y que todo el que me llama hoy, mañana, pasado, porque me necesita, yo tengo que estar ahí. Ya, ese es mi llamado, yo no sé más nada. Así que hermanos, no tengan miedo. No se preocupe por su pastor, ore por su pastor. Eso es lo que yo necesito, que usted no deje de orar nunca por mí. Usted ora por su esposa, por su esposo y por el pastor. Siempre. Como usted ora por su esposa, por sus hijos, ore por su pastor. Eso sí nosotros necesitamos, la oración de ustedes. Porque no es mentira, son muchas cosas. Pero Dios decidió colocar hombres en la iglesia para cuidar de ustedes. Y ese es el llamado del apóstol Pedro a estos hombres. Apacienten la grey de Dios. Cuiden de ella. Porque ese es el llamado que tenemos. Así que mientras Dios en su gracia me permita servirles, lo haré con el amor que siempre lo he hecho. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque el príncipe de los pastores guía y dirige no solamente la iglesia, sino la vida de aquellos que ejercemos el pastorado.
Todos nos debemos a Él. Y sin Él nada somos, tú lo sabes. Que este rol ha sido 100% por tu gracia. Porque dignos no somos. Te damos honra y gloria a ti. Porque aún esa corona incorruptible que será entregada a los pastores un día, esa misma corona será colocada a los pies de Cristo Jesús, porque es el único que hizo posible el llamado que ejercemos en la tierra. No habrá gloria ni honra para nosotros, porque lo que soy y lo que seré, lo debo todo, Señor, a ti. No hay nada bueno en mí. No hay nada que yo pueda mostrarte, ni que pueda mostrarle a tu pueblo, Señor. Todo lo que puede haber en mí es tuyo. Así que este reconocimiento es totalmente y absolutamente de Cristo Jesús. Padre, oro por los pastores nuevamente, para que tú le hagas consciente de su llamado. Que sean hombres piadosos. Quita la vanidad, el deseo de enseñorearse de tu iglesia, de enriquecerse con tu iglesia, porque esto le ha hecho mucho daño al evangelio. Queremos mirar al hombre, buscarte a ti, pero que no seamos nosotros la piedra de tropiezo en la vida de ellos, Señor. Perdónanos, cuida, Señor, nuestros corazones, porque estamos expuestos al pecado y a este peligro. Y cuida, Señor, la vida de aquellos que sacrifican todo por la vida de aquellos que tú has puesto a su cuidado. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en este día. Bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.